Buenos días, amada iglesia. Sea el Señor con su gracia sustentándonos y bendiciéndonos, haciendo que nuestra fe sea cada día más firme en su verdad. Antes de iniciar con la última conferencia, enseñanza dentro del sermón en la serie que estamos llevando, quiero recordar que va a haber un tiempo de preguntas y respuestas al final. Entonces, para ello, los hermanos, bueno, los hermanos, hermana Sara, ok, la hermana Sara va a estar pasando por si alguno quiere anotar algunas preguntas que han estado teniendo a lo largo de estos días de conferencias, pues ya va a estar pasando. El que desee puede solicitar un papelito y pueda tomar esas preguntas que vayan surgiendo y luego ordenadamente cuando venga el tiempo de preguntas y respuestas, pues ya tomar de allí. Listo, y no como que sea algo meramente espontáneo, sino tener algo planeado, algo pensado. Listo, entonces nuestros hermanos van a estar pasando a entregar papelitos los que deseen tomar para hacer preguntas. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto de Primera de Corintios capítulo 15 sobre la resurrección. Y los invito a que leamos en los versículos 13 y 14. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Oh Señor, bendito Dios y Salvador nuestro, nos has concedido que estemos en esta mañana congregados en tu nombre para predicar tu santa palabra, ella que es fuente de verdad, ella que sustenta al alma, ella que convierte el corazón, que nos da vida, porque tú le has dado ese poder y con tu gracia y con tu espíritu llenas nuestro ser, haces que tengamos hambre y sed de ti y satisfaces esa necesidad del alma. Reconocemos nuestra bajeza y nuestra pobreza, reconocemos nuestra ceguera y nuestra sordera, reconocemos que somos paralíticos y desnudos y que por ello, entendiendo nuestra condición, te suplicamos, oh buen Maestro, que nos sustentes con la gracia de Jesucristo, con la persona de Cristo a nuestro favor. Ayúdanos a no poner la mirada en los bienes terrenales de este mundo, porque son pasajeros. Si nuestra mirada en nuestro gran Jesucristo, y al verlo de forma tan gloriosa como Él es, llevemos una vida de fe que te honre, que te alabe. Oh Señor, úsame en mi debilidad porque confiamos en tu poder en Cristo Jesús. Amén. Amén. John Locke, un famoso filósofo británico del siglo XVIII, dijo alguna vez: la resurrección de nuestro Salvador es de tremenda importancia para el cristianismo, tan grande que depende de ella el ser considerado o no como el Mesías. El Mesías. Hasta este punto hemos mirado en las conferencias de la crisis de la iglesia de Corinto hasta llegar a capítulo 15, que difiere ampliamente de los capítulos anteriores, puesto que siempre veíamos en estos días que le informaron de Cloé, que alguien le escribió una carta, que le habían escrito a Pablo y Pablo ahora en esta carta responde a esas cosas particulares que le pedían o que le informaban. En esta ocasión hay una pureza que Pablo quiere resaltar y que quiere fomentar en la iglesia de Corinto, basándonos en lo que la iglesia misma se sostiene o cae, lo cual es la resurrección. La importancia de la resurrección para la iglesia es tal que nosotros debemos recordarnos constantemente eso. Pensemos cuando Pablo fue convertido camino a Damasco. Él vio a Jesucristo resucitado, se le presentó a él. Y cuando predica, y eso dice en Hechos 9:20, empezó a predicar que este Jesús resucitado es el Hijo de Dios. Y no es que Pablo está definiendo ahora en este capítulo la doctrina de la resurrección como si fuera algo novedoso para este entonces, puesto que esta carta podríamos decir que es aproximadamente año 55, eso lo vimos en la introducción. Pero ya Pedro, en
el año 30 después de Cristo, ya hablando acerca de Cristo, lo presentó como Cristo resucitado. Y eso había sido quizás 2 meses después de su muerte y luego de su ascensión. Así que en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos registra que la resurrección era un tema recurrente, importante, fundamental en la historia de la iglesia y en el evangelio que se predicaba. En Jerusalén, en Antioquía, en Atenas, en Roma, siempre se hablaba de la resurrección. Ahora, ¿qué problema hay con la resurrección? Por lo que Pablo escribe este capítulo esencialmente. Y de hecho es un capítulo muy denso, donde nos habla todo un tratado acerca de la resurrección. ¿Por qué hablar de la resurrección si es algo que se dice? Bueno, es un tema clave. El punto es que tenemos que entender dos elementos de trasfondo, tanto judío como griego. Los judíos entendían que el ser humano está compuesto como una unidad de cuerpo y alma. No pueden entender el ser humano con esa separación, porque siempre estaban diseñados para ser uno solo. Así lo dijo el Señor en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y esa unión fue el hombre un ser viviente. Ser hombre, un ser humano, está compuesto de ese polvo y de ese aliento, ¿ya? Lo que llamamos un cuerpo y un alma. Así que los judíos traían ese pensamiento. Tiene que haber una unidad. Sin embargo, los griegos tenían otras ideas, parte de su cultura. Para los griegos, el cuerpo era sinónimo de debilidad y de pecado, de maldad. Así que cuando llegaba la muerte, la idea era que era recibida con mucha acogida. ¿Por qué? Porque era el momento en que el alma era liberada de la atadura del cuerpo. Así se veía. El cuerpo es malo, el alma es buena. Cuando llega la muerte, se libera el alma de la cárcel, era una de las ilustraciones que usaban, de la cárcel del cuerpo. De ahí que cuando Pablo está predicando acerca de la resurrección y está hablando de la resurrección del cuerpo, para los griegos, y especialmente, bueno, tomando el caso de Hechos 17, para las personas en Atenas, esto era algo inconcebible, algo cómico, algo simplemente como una palabrería, con cierto escepticismo. Hechos 17:31 dice, está hablando Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No le veían mayor importancia, menospreciaban el hecho de hablar de un Cristo resucitado. No tiene sentido que Dios, primero que Dios se haga hombre y segundo que este hombre muere y que luego resucita como en el mismo cuerpo. Voy a comentar otra expresión de Séneca, otro pensador, decía, hablando de las ideas griegas, cuando venga el día en que se separe esta mezcla de divino y humano que encuentro aquí, dejaré mi cuerpo y volveré a los dioses. Esperanza que tenían los griegos. Es muy probable que los cristianos de la iglesia de Corinto, que negaban la resurrección del cuerpo o que estaban enfrentando ese dilema, fueran gentiles, o sea, fueran de origen no judío, influenciados por estas filosofías y no entendían la importancia de la resurrección del cuerpo. Creían en la resurrección de Cristo porque es una esencia del evangelio, pero tenían confusión acerca de su propia resurrección. Y Pablo le está diciendo, ustedes también resucitarán como Cristo resucitó para que estén con él en vida eterna. En Juan 11:25 Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, el Señor ha resucitado. Y eso implica que su cuerpo también resucitó. Ya es lo que tenemos que, la verdad que va ahí unida. Y si Cristo resucitó y su cuerpo resucitó, el mensaje es, ustedes también resucitarán con Cristo. El mundo moderno tiene el mismo problema en entender la resurrección de Jesucristo y por ende la resurrección de los cristianos. Y Satanás utiliza esa idea.
para negar la verdad y que la gente siga viviendo en sus pecados. Entonces, algunos dicen que Jesús no existió y muchas personas hoy siguen creyendo que Jesús no existió, aunque hay suficiente registro histórico que habla de él. Histórico de fuentes cristianas, o sea, personas creyentes, como fuentes paganas o incrédulos. Hay suficiente, basta con mirar evidencia, investigar un poquito y se darán cuenta que es innegable su existencia. Pero así como es innegable su existencia, también es innegable su resurrección por fuentes cristianas y fuentes paganas. Algunos hoy dicen entonces, bueno, lo que pasa es que hubo un complot en el siglo primero. Los discípulos se inventaron el tema de la resurrección, pero también eso cae por su propio peso, porque si se quiere fundamentar algo tan milagroso y tan importante como la resurrección, no usarían las evidencias que Dios dejó en su palabra, testimonio de mujeres, la manera como fue desarrollados los eventos y como son escritos en los evangelios, la misma disposición de los discípulos al sufrimiento por una mentira y todo lo que ellos vivieron. No tiene sentido. Lo que queda es confesar, es decir, repetir, afirmar lo que la Biblia dice. Jesús realmente ha resucitado. No hay un cuerpo que visitar, que buscar, porque ese cuerpo ya ha sido glorificado, ha resucitado. Y eso se convierte en una piedra fundamental del Evangelio. Si eliminamos la resurrección de nuestro credo, entonces nos quedamos sin ningún evangelio. No hay buena noticia. No podemos decir a los pecadores, vengan y serán salvos. No podemos hacer eso. Porque allí también entonces nos llevamos atrás que Cristo es Dios, nos llevamos atrás la salvación del pecado, nos llevamos atrás la vida eterna. Es fundamental que como iglesia tengamos una correcta doctrina e idea acerca de la resurrección de Cristo y de la nuestra. Ahora, en este capítulo entonces, Pablo quiere que la iglesia esté unida en la verdad fundamental de la resurrección. Y por lo menos voy a hablar de 7 secciones y espero hacerlo pues con el debido tiempo, pero también que vayamos disfrutando lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esta resurrección y la comunión con el Señor. Nos presenta, y podríamos mencionar, evidencias de la resurrección de Cristo. Es lo primero que nos presenta el texto, versículos 1 al 11. Luego nos presenta el absurdo de negar la resurrección de los muertos y por ende la resurrección de Cristo. Es absurdo negarlo. Luego nos dice que esa resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Luego nos presenta incentivos para creer en la resurrección. ¿Qué motivaciones nos trae saber de la resurrección? Luego nos explica un poquito cómo se da esa resurrección del cuerpo. ¿Cómo? Luego nos dice que esa es una victoria, la resurrección. Y finalmente nos exhorta basado en la resurrección. Miren que es una doctrina muy completa. Nos da razones, nos presenta a Cristo, nos presenta lo absurdo de no creerla, pero nos dice, ustedes crean y vivan sabiendo eso. Y nos dice la victoria que hay en ello. Todo esto para que seamos creyentes, que vivamos un evangelio verdadero y vivo. Y vivo. Entonces, empecemos por las evidencias. ¿Qué evidencias les presenta Pablo a la iglesia de Corinto? Les presenta lo que la iglesia ha dicho, luego les presenta lo que las escrituras han dicho y luego lo que los testigos oculares y posteriores han dicho. Por ejemplo, miren como aparece diciendo el versículo 1. Hermanos, predico, el evangelio que os he predicado lo recibisteis y perseveráis en él. Es decir, ustedes como iglesia han escuchado de la resurrección, la buena noticia de la resurrección, y la han abrazado. Y no solamente eso, ustedes en sus propias vidas han experimentado la realidad de una nueva vida por la resurrección de Jesucristo. Y cuando dice incluso, si retenéis la palabra, no es tanto como la duda de si lo van a hacer o no, sino más bien, yo sé que ustedes lo han abrazado y lo continuarán abrazando. De lo contrario,
su pensamiento sería vano. Pero yo sé, dice Pablo, que ustedes son una iglesia que cree en que Cristo ha resucitado. Yo sé. La iglesia en su esencia es la comunidad de los que creen que Jesucristo ha resucitado y por la resurrección de Cristo nos movemos, existimos, somos. El asunto es que para algunos esa verdad podía convertirse en una mera superficialidad o una vana repetición. Sí, yo sé que Jesús ha resucitado, pero ¿qué implicaciones tienen eso? ¿Qué implicación tiene ello? Y por eso hay muchas personas que pueden confesar que Jesús está vivo, que Él reina, que Él se levantó de los muertos, pero siguen viviendo en incredulidad. Y luego simplemente se cansan de la vida cristiana y se apartan. ¿Qué pasó con ellos? Simplemente no abrazaron realmente la realidad de la resurrección de Jesucristo. En Juan 8:31 Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, los que habían profesado fe en Cristo Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen, continúan, progresan en eso que afirman, entonces evidencia que realmente son creyentes, creyentes. Ahora, Pablo ya les dijo, yo sé que ustedes han creído el Evangelio, pero ahora voy a recordarles detalladamente lo que es el Evangelio, declaraciones del Evangelio, y están escritas de una manera que podamos hasta memorizarlas. Entonces dice, hermano, no sé qué decir cuando voy a compartir el Evangelio. Bueno, di esto que Pablo le dice en 1 Corintios 15, la verdad básica y esencial. Y es 4 declaraciones que aparecen aquí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está el Evangelio y con eso nos está llevando a que lo que la iglesia testimonia es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Nosotros como iglesia hablamos de la resurrección de Cristo porque ha obrado en nuestras vidas, pero esencialmente porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios. Y por eso es que dice, miren, notaron que en 2 ocasiones dijo, conforme a las escrituras. Para el momento en que Pablo escribe esto, las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora entendemos más claramente con todo lo que está en el Nuevo Testamento. Murió por nuestros pecados. Hermanos, aquí están citando varios textos del Antiguo Testamento que reflejan la verdad de la muerte y la resurrección. Podríamos mencionar Isaías 53, o ese capítulo ustedes lo pueden leer describiendo la muerte del Mesías. Oseas capítulo 6, el Salmo 22, Jesús en la cruz, el Salmo 16, Génesis 22, 8, 8 y 14 y muchas más. Por ejemplo, miramos el caso de Jonás y Jesús dijo en Mateo 12 que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, haciendo alusión a todo ese proceso de la pasión y resurrección de Jesucristo. Como en el Salmo 16, por ejemplo, Pedro cita a David y dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su cuerpo no quedaría degradado, sino que se levantaría. Son textos de las Escrituras que tanto Pedro como Pablo y los autores del Nuevo Testamento citan para indicar esta es una realidad. La Biblia habla de la resurrección de Jesucristo y ese es la parte inicial, el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo y su resurrección ya estaba profetizado, ya estaba anunciado, ustedes iglesia lo viven y además de esto hay testigos hoy, cuando Pablo escribe la carta, que pueden confirmar eso. Testigos oculares, por ejemplo, vaya y pregúntenle a Pedro. Ahí aparece en el versículo 5. Se le apareció a Cefas. Vaya y pregúntele a los 12. Pregúntale a los 12 si vieron a Cristo resucitado. Después vayan y pregúntele a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Porque también Jesús no se apareció solamente a 13 personas o a 12 personas. A más de 500 personas.
Vayan y pregúntenles, que les hablen acerca de la resurrección de Jesucristo. Algunos ya estaban vivos, otros ya estaban muertos. También se le apareció a Jacobo, y este Jacobo, por los estudiosos y todo esto, encuentran que se refiere al hermano de Jesús. Es importante porque los hermanos de Jesús no creían en Jesús hasta después de su resurrección, y a todos los demás apóstoles. Iglesia de Corinto, hay suficientes personas que también pueden decir lo que han visto y han oído. Por lo menos podemos contar más de 500. Más de 500. Es un hecho real. Jesucristo ha resucitado y ustedes no deben perder de vista eso. Y no solamente que Jesús resucitó, sino que ascendió a los cielos, y luego Pablo se menciona a sí mismo, porque así dice el versículo 8. A mí se me pareció también resucitado. Pero ya Jesús había ascendido a los cielos. Pero también se le presenta a Pablo. A Pablo. Y Pablo dice, también se me presentó a mí. Me habló, me comisionó. ¿Ya? Como un abortivo, como a destiempo. ¿Y qué le hizo ver? Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Cristo se me aparece y entiendo la realidad de su resurrección, eso me hace ver mi pecado, me hace ver mi indignidad. Y por eso él menciona aquí que yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Cuando vemos la resurrección de Cristo y entendemos y somos convictos de eso, convencidos, ¿qué pasa? Nos miramos a nosotros mismos. Y es lo que Pablo quiere que haga la iglesia. Véanse a sí mismos. ¿Y qué van a encontrar? Se pueden sentir miserables. Se pueden sentir pecadores. Porque inmediatamente pensamos, ¿cómo el Cristo resucitado me ha llamado a mí? Si supiera cuán malo soy. Y eso es la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo el Cristo resucitado me ha salvado a mí? Si supiera lo mal que soy. Él sí lo sabe, pero le ha placido su gracia. Y por eso es que ahí mismo Pablo dice, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, es importante extendernos en esto y lo que hemos hecho al mirar las evidencias que el Evangelio nos presenta en Escritura, en la realidad, porque si entendemos y dejamos sentada, clara, que Cristo ha resucitado, entonces todos los demás argumentos tienen sentido, todo lo demás. Y tienen tal sentido que se vuelve un absurdo negarlos. Lo que aparece entonces en versículos 12 al 19. Dice Pablo aquí, versículo 12. Si se predica que Cristo resucitó de los muertos y eso quedó claro con todas estas evidencias, ¿por qué algunos dicen que no hay resurrección de muertos? En otras palabras, hay estas dos resurrecciones y son ciertas. La de Cristo es cierta, la de ustedes creyentes también es cierta. Si cae una, cae a la otra. Si se levanta una, se levanta la otra. O permanecen juntas o caen juntas. No puede haber uno sin lo otro. Entonces, ¿cómo lo reinterpretaban? Porque eso, entonces, ¿cómo pensaban ellos que se daba? Pues decían que era una resurrección espiritual. Y bueno, y efectivamente el apóstol Juan en Apocalipsis habla de la primera resurrección, la cual ocurre cuando nuestro ser es vivificado. Cuando usted es convertido por la gracia del Señor, ocurre una resurrección en términos bíblicos y juaninos. ¿Y qué resurrección es? Que estabas en muerte espiritual y ahora tienes vida espiritual. Eso es cierto. Pero entonces estaban predicando que hasta allí llegaba la resurrección. ¿Ya? Estaba incompleta esa idea. Sí, es una resurrección espiritual. Ya con eso es suficiente. Entonces decían que Cristo también había pasado algo similar, pero vemos la inconsistencia porque su cuerpo no quedó en la tumba. ¿Ya? Himeneo y Fileto, no sé si recuerdan esos nombres de la carta de Pablo a Timoteo en Éfeso, ellos eran falsos maestros y ellos negaban la doctrina de la resurrección corporal. Ay, hermano, pero eso es como una doctrina secundaria. Con que ya el alma ya ha sido regenerada, reavivada, ya eso es suficiente. Eso es un falso maestro, el que se queda hasta allí, el que no predica que todo el ser ha sido salvado por el Señor. Eso es una palabra del demonio,
para destruir la fe de los creyentes, para minimizar la obra del Señor en todo nuestro ser. El Señor vino a salvar a todo el ser, cuerpo y alma. Y todos nosotros, todo lo que somos, debe honrar al Señor y amar al Señor. El Señor no dijo solamente ámeme con todo su corazón y su mente. También dijo con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo, todo lo que somos. Así que por eso es tan importante y por eso Pablo está diciendo aquí desde el versículo 12, Cristo resucitó en cuerpo, porque algunos dicen que no hay resurrección de muertos. Si no hay esa resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto es tan grave que ocurren ahí podemos enlistar 7 frases de consecuencias desastrosas de negar esa resurrección corporal. Del 13 al 19, por ejemplo, decir que si decimos no, nadie puede resucitar en cuerpo, realmente no va a pasar eso, entonces Cristo no habrá resucitado, es lo que Pablo está diciendo allí. Entonces, predicar el evangelio no tiene ningún sentido. Si el evangelio es la buena nueva de que Cristo vino a salvar a los pecadores de su propia maldad y que el Señor Jesucristo va a darles nueva vida en él, un cuerpo y un alma glorificados. De nada serviría, tercero, de nada serviría poner fe en Cristo, porque nuestra fe en Cristo es que nos viene a salvar de nuestra maldad. Todos esos testigos y todos los que predican la resurrección de Jesucristo serán unos mentirosos, seremos mentirosos, si no realmente hay una resurrección corporal. Somos mentirosos, ¿para qué predicamos? Y eso hace que Dios mismo sea mentiroso. Quinto, los creyentes todavía estaríamos en nuestros pecados, porque si Cristo no resucitó, no hay esa victoria que Él ganó. No solamente fue con su muerte, con su resurrección Él dijo, tengo poder para dar vida, para dar vida. Entonces, nosotros seguiríamos en muerte. Y todos entonces los creyentes que han muerto seguirían pereciendo en sus pecados. Y finalmente, en ese versículo 19, los cristianos seríamos las más desdichadas personas en este mundo. No tendríamos sentido de gozo ni esperanza de vida. Podríamos andar como cualquier otra religión, buscando, porque no encontramos lo que sacie nuestra alma. No serviría de nada estar aquí. No serviría de nada la oración ni la lectura de las escrituras. Algunas religiones lo que hacen entonces es, como no toman esto que la palabra de Dios ha revelado, entonces se inventan reencarnaciones, de que la gente va avanzando de acuerdo a sus propias obras. Otros creen que es que al morir el espíritu se absorbe a una deidad suprema y se pierde la individualidad de la persona en el mar del Dios que tienen a su mente. Otros piensan que el cuerpo simplemente se desintegra y el alma descansa. Los materialistas dicen que hay una completa aniquilación y por eso solamente dice, bueno, con que tú dejes una huella en el mundo buena, está bien. Y esa es su meta. Muchas personas que usted puede considerar buena gente, lo que dicen es con que dejes una marca en el mundo, con que dejes un legado, con que hablen bien de ti. Pero no, hermanos, no. Eso es pecado, eso es pensar en sí mismos y no en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Es absurdo que un cristiano continúe o persevere en afirmar, yo creo que Cristo resucitó, yo creo que él se levantó de los muertos, pero negar la obra de la resurrección y la esperanza futura de ella. Ahora, en tercer lugar, ya vimos la evidencia de la resurrección de Cristo, lo absurdo que es negarlo, y ahora Pablo da argumentos de que la resurrección de Cristo está relacionada con la nuestra de una forma fija y permanente. Y fíjense estas ideas que algunos teólogos han logrado esbozar de este capítulo. El teólogo Eric Sauer dice, la edad presente, este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de resurrección. Comenzó con la resurrección del Redentor, de Cristo Jesús, y termina con la resurrección de los redimidos.
En medio está la resurrección espiritual de los que han sido llamados a la vida por medio de Cristo. Vivimos entre 2 días de resurrección y el poder del primer día de resurrección será el poder también del último día de resurrección. ¿Qué está queriendo implicar eso? El hecho de que Cristo haya resucitado en su momento en la historia y que es algo firme, nos hace que ahora nosotros esperemos el día de la futura resurrección. ¿Con qué ilustración se compara ese momento de expectativa que estamos viviendo? Con una cosecha. Versículo 20. Miren allí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Eso tiene que ver con un lenguaje de cosecha. ¿Cómo así? Antes de que los israelitas recogieran la cosecha, ellos a los sacerdotes llevaban una muestra representativa, una ofrenda para el Señor de su sembrado. Habían sembrado, empezaban a salir frutos. Esa primera lo llevaban al sacerdote. Y entonces cuando llevaban al sacerdote, cuando ya salían las demás, entonces ya ahí sí podrían tomar para sí. Esa primera parte indicaba que luego iba a haber más fruto. Pasa en nuestro alrededor. Cuando vemos que empiezan a salir los primeros frutos, podemos ver, va a haber una buena cosecha de mango, por decir algo, en la temporada de mango. Salió la primera. ¿Eso qué quiere decir? Uy, va a venir buena la cosecha. Esa primera me está garantizando que va a venir todo lo demás. Era un anticipo de la cosecha. Esa primicia indica que eso sería una muestra segura de todo lo que vendría posteriormente. Su resurrección como primicia requiere entonces nuestra resurrección. Es como si su resurrección fuera esa parte amplia, grande y gloriosa que dice, como yo resucité, ahora todos los que son redimidos de Dios resucitarán. Es así de seguro. Y entonces nos presenta la otra ilustración que usted puede ver, el de Adán y de Cristo. Y dice, lo que pasa es que en Adán, versículo 22, todos murieron, por él había entrado la muerte, pero ahora en Cristo, por él, entra la vida. Todos los que creen en él serán vivificados. Un nuevo hombre. Y la pregunta entonces que nos podemos hacer aquí es, bueno, ¿está siendo representado solamente en Adán y en su muerte? Toda persona que está sin Cristo está siendo como Adán. Cayó en pecado y está en muerte por su pecado. Pero todo aquel que cree en Cristo ahora es representado por Cristo. Y si está representado por Cristo en su resurrección, implica que Él, nosotros los que creemos, también resucitaremos. Oh, gloria sea al Señor, porque Cristo lo que está diciendo es segura que yo viví, que yo vivo, por lo tanto ustedes también viven. Y eso Pablo lo une con el fin del siglo. Miren, hermanos, que dice, ¿por qué pone entonces versículo 24, 25, 26, 27 y 28 se dedica a hablarnos de la segunda venida? ¿Por qué Pablo hace eso? Porque quiere mostrarnos la realidad del momento cuando nuestros cuerpos sean transformados y resucitados, es decir, lejos ya de todo pecado. Dice que cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, o sea, cuando llegue el momento del fin del siglo y Cristo venga en gloria y sujetará incluso a la muerte y ya la muerte no tendrá más dominio, ahí se evidenciará ese poder completo, consumado de su resurrección. Ya no habrá más pecado, ni más muerte, ni más dolor, porque ya ahora viviremos permanentemente con Él. Eso está diciendo. ¿Ustedes creen que vino? ¿Creen que resucitó? Crean que Cristo vendrá y que su resurrección garantiza tu vida. Garantiza tu vida. ¿Qué anhelamos, cristianos? ¿Qué anhelas? La venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en la venida de Cristo también nosotros y nuestros cuerpos resucitarán. Resucitarán. Ahora, saber esta doctrina, ¿a qué nos incentiva? Y es lo que viene ahora en la sección. ¿Cuáles son los incentivos que tenemos al creer en la doctrina de la resurrección? Versículos 29 al 34.
Es de aclarar que el versículo 29 es un versículo de los más oscuros dentro de las Sagradas Escrituras. ¿En qué sentido? Esa expresión, los que se bautizan por los muertos, y hay muchas discusiones al respecto de ello. Básicamente, algunos piensan que es que había unas prácticas que pueden estar teniendo algunas personas que hacen el paganismo, que quieren entrar en la iglesia. Hay muchas interpretaciones. Pero quiero quedarme y quiero dejarles a ustedes, hermanos, lo que el texto claramente sí dice, para que no nos perdamos en la parte oscura. ¿Qué sí claramente dice? Que no sirve de nada todo lo que ustedes hagan, las ideas y los pensamientos, si los muertos no resucitan. Es tan fuerte la idea de que los muertos resucitan, que los creyentes resucitaremos, que tiene sentido a la luz de lo que hemos estudiado, lo que hemos mirado, las evidencias que les he puesto. Todo lo que ustedes vivan no tendría sentido alguno, ningún sentido, si no hay una resurrección. ¿Y qué cosas, por ejemplo, nos va a describir entonces en los versículos siguientes? Por ejemplo, los peligros que sufrieron los apóstoles, los sufrimientos que tuvieron. Si no hay una resurrección, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos predicando, evangelizando y la gente va en contra nuestra? ¿Por qué seguir predicando si no habrá una resurrección? ¿Por qué continuar haciendo esa labor misionera? ¿Ya? ¿Por qué siquiera bautizarnos? ¿Por qué siquiera hacernos miembros de una iglesia local? ¿Por qué participar de la congregación frecuente si no hay una resurrección? Entonces, en sentido contrario o positivo diríamos, como hay resurrección, como Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, por eso nos congregamos, por eso nos bautizamos, por eso participamos de la comunión constante. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que esto sí ha ocurrido en Cristo y sí ocurrirá. Por eso estamos dispuestos a sufrir. Esa es la razón por la cual el cristiano sufre, no por mero masoquismo y por amor al dolor. Esas son ideas paganas. Es porque estamos confiados en que este cuerpo va a ser transformado, va a ser resucitado. Durará unos cuantos años y luego será transformado. Y fíjense, por ejemplo, en el versículo 32, cuando dice, batallé en Éfeso contra fieras. Y bueno, eso puede ser una gran alusión al conflicto que hubo en Éfeso, donde casi también lo linchan. Y dice, ¿de qué serviría yo haber sufrido ese oprobio de las personas? ¿De qué aprovecha? Si no hay resurrección corporal, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Simplemente íbamos en este mundo dando rienda suelta a nuestras necesidades, como animales. Demos toda rienda suelta a lo que pensamos. La conducta no importaría si no creemos en la resurrección del cuerpo. Hermanos, nosotros buscamos una vida de santidad porque creemos en que nuestros cuerpos serán resucitados con Cristo. Por eso vivimos en santidad también. Es un aliento. ¿Por qué servimos en la iglesia de Cristo? Porque creemos que también nuestros cuerpos serán resucitados, así como Él ha avivado nuestra alma. Eso es lo que nos lleva a vivir para Él. Si ustedes niegan la resurrección, el servicio cristiano simplemente puede ser una mera abnegación, igual a cualquier pagano. Y a veces uno dice, pero es que hay personas que no son cristianas, son muy entregadas, son muy serviciales, abnegadas. Pero esas personas no tienen la perspectiva de la resurrección de Jesucristo y de ellos en Cristo. Por lo tanto, simplemente morirán en sus pecados, aunque hayan hecho mucha bondad aparente. Nosotros como cristianos, al confiar en Jesucristo, somos motivados a una vida servicial y una vida de santificación. Santificación. De allí que entonces Pablo incluso mete aquí una afirmación que parece que también era algo común o una idea en la época. Cuando dice en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Iglesia de Corinto, en ese momento, Pablo está diciendo, están dialogando acerca de su vida, de su servicio, de su sufrimiento, de su santidad. Y como niegan la resurrección de lo que va a ocurrir con ustedes, están siendo libertinos. Están permitiendo que el pecado se esté manifestando entre ustedes. Están dejando de servirse, de ministrarse unos a otros. Están viviendo como los hombres de este mundo. Creen solamente o viven para estos 40, 50, 60, 70, 80 años de vida y listo, porque creen que eso es todo. Pero no así los cristianos. Los cristianos vivimos en esta vida con la conciencia de la honra de vida a nuestro Señor y que a nuestro Señor le interesa, a nuestro Señor le interesa nuestra alma vivificada y nuestro cuerpo transformado. Miren, estas ideas se van metiendo en nuestras mentes que empezamos a cuestionar y decir, pero es que no importa lo que pase con mi cuerpo, lo que yo haga con él. Y entonces justificamos muchos pecados, aún siendo cristianos, diciendo, no, pero este cuerpo sí, no importa porque este cuerpo va a morir. Hermano, si tú crees en que Cristo te ha salvado, Cristo también le interesa lo que hagas con tu cuerpo. Él le interesa. Y debes preocuparte por ello, por honrar al Señor con todo tu ser, con todo tu ser. Si estás en conversaciones donde se está perdiendo el sentido de la santidad, el sentido de la piedad, el sentido del servicio, entonces pon un alto para que no corrompas la buena piedad y la buena conducta que debes manifestar. En Corinto, en la iglesia estaban dejando que se filtraran esas conversaciones. De ahí que debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos entre nosotros, hermanos. Mucho cuidado de no perder de vista en nuestras conversaciones la realidad de la vida nueva en Cristo, de la santidad que Él nos ha propuesto, que es segura por su resurrección. Una mala teología estaba llevando a una mala práctica, a una mala práctica. Bueno, hasta este punto, Pablo ha dicho, evidencia de que Cristo resucitó. Es absurdo negarlo. Su resurrección garantiza la nuestra. Y eso te lleva a una vida de piedad y de servicio. Y todavía se pregunta, bueno, pero ¿y cómo será esa resurrección del cuerpo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la forma de esto? Y de eso se va a dedicar esta otra sección, 35 al 49. ¿Cómo resucitarán los cuerpos? Aquí ya no estamos negando entonces la resurrección, sino ¿cómo se va a dar eso? Porque algunos dicen, bueno, me estás hablando de la resurrección. Ajá, ¿y cómo va a ser eso que el cuerpo va a resucitar? Y nos muestra entonces cómo se da eso usando algunas ilustraciones de la palabra del Señor y de la cotidianidad. Toma, por ejemplo, pasajes como Job 19:26, y podríamos pensar, cuando Job dice, en mi carne he de ver a Dios. Entonces podríamos decir, bueno, ¿será que es que este cuerpo tal cual como está se levantará? Pero eso fue lo que le pasó a Lázaro, por ejemplo, o a las resurrecciones que Jesús llevó a cabo, o que los profetas hicieron. La persona que había muerto, bueno, tomemos el caso de Lázaro. Lázaro murió, a los 4 días, Cristo resucitó, su cuerpo lo resucitó, su cuerpo se levantó. ¿Ya? ¿Será que eso es lo que va a pasar? Parte de los judíos pensaban eso. En el libro apócrifo de Baruch, ahí se escribe, la tierra entonces restaurará con seguridad a los muertos y no hará cambio en la forma, sino que como se había recibido, así será restaurado. Entonces, era como que, bueno, así como estás tal cual, así resucitas. Ya es simplemente volver a la vida. Los gnósticos, algunas doctrinas que se estaban dando en la época de la primera iglesia, decían que eso era poco deseable, puesto que pensaban que nuevamente el cuerpo es malo. Pero fíjense la profundidad de estas verdades. Cuando Pablo le está predicando al rey Agripa en sus defensas, Pablo dice, ¿será que es increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Será algo que no puede suceder? Algunos cristianos
se quedan perplejos y se preocupan cómo Dios va a restaurar un cuerpo. Y entonces nos quedamos pensando, bueno, ¿y cómo va a ser el que fue cremado? ¿Sí? Reducido a polvo. Ay, ¿qué cuerpo va a resucitar? Otros dicen, ajá, y el que fue hecho en el mar y se lo comieron los tiburones. O otros pueden decir que fue descuartizado, ¿cómo su cuerpo va a regresar? Son ideas que pueden estar circulando. Y aquí donde tenemos que pensar, como nos presenta ahora y vamos a ir mirando, es en el poder de Dios. Suena increíble que aquel que hizo de la nada los cielos y la tierra en 6 días, que llamó a la existencia lo que no era, no puede transformar los cuerpos y resucitarlos. ¿Será que Dios no puede hacer eso? El Dios creador y sustentador de todo. Y entonces la ilustración que nos ofrece Pablo aquí es la ilustración de una semilla, versículos 35 en adelante. Dice, versículo 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está diciendo, usted siembra una semilla, pero esa semilla luego brota una planta. Entonces está diciendo, tu cuerpo ahora es como esa semilla. Y la resurrección es como la planta. Entonces, nos preguntan, ¿es el mismo cuerpo? Sí y no. Sí, porque es lo mismo. De la semilla brotó la planta. Pero no, porque las características han cambiado un poco. ¿Ya? Entonces, hay un lenguaje donde tienes que entender que habrá una forma evidente que es tuya, particular de cada uno de los creyentes, pero también habrá unas distinciones o diferencias físicas, o llamémosle físicas, llamémosle químicas, llamémosle biológicas. Habrán unos cambios, pero es evidente que es cada uno y que es ese mismo cuerpo. Entonces, por eso decimos sí y no, sí y no. Y entonces Pablo explica que hay diversos tipos de carne o diversos tipos de cuerpo con sus propias características. Así que lo que recibiremos será el mismo cuerpo con un nuevo cuerpo, transformado, pero de lo mismo. Es lo que nos está presentando el texto. Y por eso hay diferentes tipos de cuerpos, diferentes contextos, y ustedes deben estar convencidos de que será evidente que eres tú, que es tu cuerpo y tu alma unida nuevamente, pero con unas propiedades o características propias para el estado en que vas a continuar. Es un verdadero cuerpo humano, preparado para vivir en este nuevo mundo que se inaugurará con su segunda venida. Y será una continuación. Será una continuación. Entonces, por eso ha estado haciendo toda esa explicación que ustedes pueden leer con más detalle. De tal manera que él dice, el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Porque tendremos un cuerpo propio para estar en esta vida espiritual y eterna. Lo cual nos presenta, la realidad de que el cuerpo humano tiene una continuidad que Dios va a traer en esa transformación. Incluso, versículos de ahí en adelante, versículos 50 al 57, nos presenta cómo se va a dar ahora esa verdad, y es el hecho de que nosotros, si Dios llega y no hemos muerto, también seremos parte de esa resurrección. ¿De qué manera? Con un cuerpo transformado. Es necesario que eso ocurra. Entonces, todos los que creemos en Cristo también serán transformados. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Esto corrupto tiene que vestirse de incorrupción. Y de esa manera podemos estar con Cristo gozando para siempre. Eso es necesario. Y aquí lo que estamos viendo es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Estamos esperando la venida de Cristo para que ya nuestro cuerpo esté libre de todo pecado, libre de ese conflicto constante.
Anhelamos la venida de Cristo cuando ya podamos amar a Cristo plenamente, plenamente. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Así sea, los que estén muertos, ese entonces, resucitan y su cuerpo transformado, de donde venga, o los que estemos vivos, seamos transformados y cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque si nos dice cómo se va a dar ese proceso, es una metamorfosis, como mariposas o como ranas, varios estadios, no, tan rápido como ocurre un espabilar. Así de rápido. ¿Cómo se va a dar? Usted sabe que es espabilar, así con esa velocidad. Y en esa velocidad, su cuerpo adquirirá las nuevas condiciones para el estado eterno. Dios obra Dios tiene el poder para obrar ese milagro. Y con ello lo que se muestra es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Fíjense cuando lo que el hermano Alberto estaba leyendo en la dirección. Cuando decía, sorbida es la muerte en victoria. Es absorbida. La muerte simplemente ya no tiene lugar. Ya no tiene lugar. La muerte estaba siendo alimentada por el pecado, por la maldad. Y como la paga del pecado es la muerte, al pecar, la consecuencia era la muerte. Pero si ya no hay muerte, porque hay resurrección, amados hermanos, entonces, ¿qué podemos gritar allí? Gloria sea dada al Señor. La victoria es del Señor. Ya no moriremos jamás, jamás. Y eso nos lleva a decir, la muerte no es lo más grande de este mundo. El creyente no ve la muerte como el gran mal, y incluso más grande que Dios. No lo vemos así. Dentro de la concepción generalizada está a ver la muerte de una manera tan grande. Incluso a veces pareciera más grande que Dios. Pero Dios tiene el poder de vencer la muerte. ¿Cómo? A través de la resurrección de Jesucristo. ¿Lo crees, amado hermano? ¿Crees que la resurrección de Jesucristo es suficientemente victoriosa para que creyendo en ella vivas en este mundo? Si crees en ello, entonces el Señor te deja una exhortación final del capítulo. Y es, estate firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. De todo esto que se ha venido diciendo, si ya tú crees que Cristo resucitó de los muertos, si crees que su resurrección garantiza ahora tu resurrección, entonces trabaja. Entonces permanece firme y constante. Entonces no menosprecies tu vida cristiana. No caigas en debilidad. No digas, lo que pasa es que yo no puedo ser constante. Yo soy de los que digo que este domingo sí voy a ir a la iglesia, mañana lunes voy a empezar una vida devocional y me apago el martes. Y entonces hermano, lo que pasa es que yo soy una montaña rusa. Hay veces que estoy animado, a veces estoy desanimado y de eso depende mi vida de fe. No, amados hermanos. Eso no es lo que nos dice el texto bíblico. El texto nos dice, si tú estás entendiendo la realidad de la resurrección y esa es parte de la iglesia de Cristo, entonces tú vas a procurar llevar una vida firme, constante, creciente en la obra del Señor, trabajando para el Señor. Y todo lo que tú hagas que no contribuya a eso, vas a tener la determinación en el Señor de dejarlo atrás. Todo lo que no te contribuye a tu santificación, lo vas a dejar atrás. Y no vas a pensar que eso es mero legalismo. Porque entonces esa es una de las ideas que viene a nuestra mente. Vemos a creyentes que desean obedecer más al Señor y los tildamos rápidamente de legalistas. Es que quiere vivir en la ley. No, calma un momentico. Analiza si tu vida está mostrando firmeza y constancia, creciendo en el Señor. Si tú te das cuenta que no, entonces vuelve a recordarte el Evangelio de Jesucristo. Vuelve a recordarte la resurrección y vuelve a recordar, pero es que yo debo estar caminando en la fe y mi hermano está caminando en la fe porque debemos mirar la resurrección de Cristo y la nuestra.
Yo debo mirar que Cristo está trabajando en mí y que llegará un momento donde el Señor también en mi cuerpo y en mi ser será resucitado y glorificado. No voy a esperar la muerte para eso. Quien espera la muerte para que sea santificado, realmente está mostrando un corazón incrédulo e impío que ama este mundo y su pecado. Pero el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Si estás en este mundo caminando en pecado, viviendo en pecado, amando el pecado, aunque confieses con tu boca decir que crees en el Señor Jesucristo, morirás eternamente. ¿Por qué? Porque no estás mostrando una fe real. La fe real dice, Cristo murió por los pecadores. Cristo se levantó entre los muertos. Cristo fue visto. Cristo está en los cielos. Cristo vendrá y vendrá por un pueblo santo. Y yo hago parte de ese pueblo santo. La comunidad corintia, así como había descuidado el amor, 1 Corintios 13, para todos los pecados y problemas que habían enfrentado, estaba perdiendo de vista la esencia del evangelio, que es la resurrección de Cristo. Y con eso voy concluyendo y aplicando, hermanos amados. Necesitas estas dos cosas: crecer en amor, crecer en el amor de Dios, en el entendimiento del amor de Dios, para expresarte con los otros hermanos, para mostrar esa dependencia del Señor. Hay que crecer en ello. Y eso fue una de las conclusiones que pudimos sacar de todas las enseñanzas anteriores. Pero una segunda verdad en la cual permanecemos constantes y es propicio que esté escrita en primera carta de los Corintios. Y es la verdad esencial de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, ¿por qué congregarte los domingos? ¿Por qué apartar un día santo? No porque sea la imposición de la iglesia. No porque sea el ritual con el cual tacho la lista y digo, soy creyente. No porque me lo exigen mis familiares. No porque mis padres me obligan. No porque los pastores lo dictan. ¿Por qué no dedicarme a otras actividades de ocio? ¿Por qué no dedicarme al deporte, al entretenimiento? ¿Por qué no hago otra cosa el domingo? Porque el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. No esperamos el domingo de resurrección de la Semana Santa una vez al año. Para nosotros los cristianos, la razón de congregarnos y dedicar el día santo es por la resurrección de Jesucristo. Y si no vives así, ¿qué está pasando en tu entendimiento de la resurrección? ¿Lo estás entendiendo? El domingo es el día que me levanto tarde porque es mi día. Falso. Falso. Es el día con más diligencia. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo. Crezcan, crezcan, amada iglesia, porque Cristo resucitó. Hermanos, la resurrección de Cristo tiene suficientes evidencias. No dudes. No te dejes llevar por las ideas de este siglo que quieren tergiversar esta verdad bíblica. Muchos testigos lo confirman y puedes revisar, te animo a que lo hagas. Hermano, es absurdo pensar que no habrá una resurrección. No hagamos a Dios mentiroso. Hermano, recuerda que Cristo es la primicia de la cosecha, en la cual tú y yo hacemos parte para gloria de su nombre. Hermano, recuerda que si sufres en este mundo por vivir en la fe y en el Evangelio de Jesucristo, estás reafirmando tu confianza en esa obra del Señor. Los sufrimientos son pasajeros. La gloria de Cristo permanece. Niégate a ti mismo porque Cristo resucitó. Santifícate a ti mismo porque Cristo resucitó. Sirve a Cristo porque Cristo resucitó. Hermano, no menosprecies el cuerpo que Dios te ha dado. Más bien cuídalo. Honra al Señor con la manera que administras lo que Él te ha dado. Te ha dado. No lo destruyas ni mucho menos destruyas a otro.
Hermano, ten una correcta perspectiva de la muerte. La muerte ha perdido su aguijón en el cristiano. Ya no nos hará daño, porque la muerte es vencida por nuestro Señor Jesucristo. Con todo eso en mente, no vivas un cristianismo barato, superficial, reducido a lo dominical, ni mucho menos holgazán, porque somos la iglesia de Cristo resucitado. Y nuestra esperanza es esperanza para el presente y para el futuro. Cristo está en medio de esta iglesia. Cristo está santificando a los suyos. Y cuando veas a un hermano, a cualquiera de tus hermanos, sirviendo al Señor, o cuando lo veas en una falta al Señor, en un pecado, recuerda que el Cristo resucitado está trabajando en nuestras vidas, en los que están sirviendo y los que están aún con vidas que manifiestan pecado. A algunos lo está disciplinando, a otros lo está exhortando, a otros lo está consolando, pero Cristo lo está haciendo así como lo hace contigo. Recuérdalo, recuérdalo. Y junto con la maravillosa doctrina del amor, esta resurrección nos da esperanza y firmeza. Hermanos amados, cuando tengan dudas de si vale la pena seguir caminando con Cristo, seguir cristiano, seguir a Cristo y sufrir de todas estas cosas, cuando tengas dudas de participar de la congregación y de la comunión de la iglesia, recuerda, Cristo ha resucitado y Él es más importante que mí mismo. Su presencia misteriosa y gloriosa está aquí, en medio de su pueblo, aquí, en esta celebración gloriosa. No la pierdas, no la pierdas. Que el Señor nos haga vivir firmes en esta verdad. Pero también quiero hacer una aplicación a los amigos que nos acompañan en esta mañana y les digo dos verdades bíblicas. Todos moriremos, a menos que Cristo venga antes. Todos moriremos. Y una segunda verdad es que todos resucitaremos. De ambas no sabes cuándo. Puede ser ya, puede ser en un momento dado, en cualquier momento vas a morir. Eso es una realidad bíblica. Y la Biblia también dice que unos resucitarán para vida y otros para muerte. ¿Qué diferencia habrá de lo uno y de lo otro? Si crees de todo corazón en el evangelio que hoy ha sido predicado. Si crees que Jesucristo murió por los pecadores, te das cuenta en lo profundo de tu ser la gran deuda que tienes para con Dios, de cuánto has quebrantado sus mandamientos, cuánto has vivido a tu ley y no la ley del Señor. ¿Te das cuenta que no mereces ninguna bondad de Dios, sino la justicia de Dios para condenación, porque Él es bueno y justo? Amigos, si te das cuenta de eso, busca estar a cuentas con Dios y confiesa tus pecados delante de Jesucristo resucitado. Ruégale su perdón y confía que la obra en la cruz es para salvación. En su muerte da vida, en su muerte se limpian los pecados y en su resurrección te dará nueva vida. Solo así podrás ser parte de la cosecha, la gran cosecha de los bienaventurados que gozaremos de la comunión con Dios eternamente. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, santo y glorioso eres tú. Esta es una doctrina tan gloriosa y maravillosa. Nos has dado evidencias de tu resurrección. Nos has dado razones para creerla y defenderla y proclamarla. Nos has dado la firmeza en la fe para recordar que Cristo resucitado es primicia de nuestra propia resurrección, para que vivamos en santidad, para que no andemos en conversaciones pecaminosas, ni en negligencias, ni en holgazanería. Nos has dado razones para creer que nuestro cuerpo también es importante para ti, porque tú nos creaste completos para ti.
Oh, gloria sea dada a tu nombre, Señor Jesucristo, porque ya la muerte ha perdido su poder sobre nosotros. Ahora en Cristo, ahora en Cristo tenemos la victoria de tal manera que nos une más a ti. Y con esa mirada queremos ser una iglesia esforzada, una iglesia amante, en comunión unos con otros, no altivos, no orgullosos. Ayúdanos a vernos con el amor y la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Guíanos, oh Señor, guíanos, oh buen Padre. Tú mereces esta exaltación. Y es así, mi Señor, Señor nuestro, como hoy podemos venir delante de ti en santa comunión. Has permitido que podamos predicar de la resurrección, la gloria de Cristo, al levantarse entre los muertos y ese poder misericordioso. Pero también has permitido que podamos haber escuchado una enseñanza apropiada, certera respecto a la ordenanza de la cena del Señor. Y por eso nos gozamos en ti, porque nos ha ayudado a entender un poco más acerca de la importancia de estar juntos en este banquete. Gracias te damos, Señor, porque ahora nos vas a dar la oportunidad de participar de la cena. Hubo un tiempo terrible y lamentable en nuestra historia donde nos impediste participar de la cena. Un tiempo de gran lamento y lloro porque no pudimos expresar en obediencia lo que tú dejaste claramente. Y esos meses de angustia nos recordaron ahora cuán glorioso es este momento. Señor, ayúdanos a depositar toda nuestra fe en ti. Que no vuelvan esos tiempos. Más bien que podamos valorar y tener en un alto aprecio lo que celebramos en estos domingos cuando compartimos el pan y la copa. Gracias damos a ti, Cristo Jesús. Amén.